no sé por qué a veces cuando estaba en la computadora de aquí de la oficina, escribía con mayúsculas, me escribía, y yo a veces le decía, ¿por qué me gritas? Y me decía, ¿gritarte de qué? Y yo, pues porque estás escribiendo con mayúsculas. Pues no sé, estaba escribiendo otra cosa en mayúsculas y empecé a escribir, y entonces yo lo interpretaba de una manera muy distinta. Como a veces ciertas cosas que están ya anticipadas en nuestra mente pueden afectar la manera en la que dialogamos con una persona a través de un medio por medio del cual no nos podemos necesariamente ver, como es el caso de Dios. Entonces acompáñeme ahí en su Biblia, vamos a ver esta noche lo más básico y lo más esencial de una comunicación con Dios, y quiero que me acompañes al capítulo 7 del Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 7, nuestros versículos específicos son 28, 29 y 30, pero para no salirnos de contexto me voy a regresar un poco antes, al verso 18. Tenemos que llegar al 28, pero vamos a empezar desde el 18. Antes de empezar a leer la Escritura, vamos a cerrar nuestros ojos y ponernos en manos de Dios. Mi Dios, te doy gracias esta noche por este tiempo que tenemos. Gracias, Padre, por la libertad con la que cada día en este lugar nos podemos reunir con toda y plena libertad. La sociedad en la que vivimos, la ciudad en la que nos encontramos, este lugar que tenemos dispuesto para venir a escucharte, venir a hablar contigo, nos da esa libertad, Dios. No hay nada que nos impida humanamente reunirnos, pasar un tiempo contigo y esperar en ti. Te pedimos, mi Dios, por lo tanto, que así como tenemos esa libertad en lo humano, nos permitas también tener esa libertad en lo espiritual, de tener oídos para oír y ojos para ver, que podamos en las líneas de tu palabra encontrar de tu personalidad, de tu persona, de tu conocimiento, de tu sabiduría, que podamos ser ministrados a nuestros corazones, edificados en el fundamento de la fe, y que podamos parecernos más a ti al terminar esta noche. Sabemos que lo pedimos conforme tu voluntad, pues tu Hijo vino para abrir ese camino, y en su nombre pedimos. Amén. Entonces, Evangelio de Lucas, capítulo 7, versos 18 en adelante. Vamos a tomar la historia desde aquí. Dice, los discípulos de Juan, hablando de los discípulos de Juan el Bautista, como dice el subtítulo, si tu Biblia tiene ahí arriba del verso 18, le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle 2 puntos. La pregunta es la siguiente: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, o sea a Jesús, le dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte 2 puntos. La pregunta, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Regrésense al verso 19, son palabra tras palabra, las palabras literales que Juan pronunció, son las palabras literales que sus discípulos pronunciaron. De aquí podemos obtener como introducción la esencia más básica de la comunicación con Dios. Y si estos discípulos estaban obedeciendo a su maestro terrenal, en este caso Juan el Bautista, y eran enviados con un mensaje, estas personas no llegaron parafraseando mensajes, no llegaron dando la opinión que ellos tenían acerca de lo que Juan les había pedido que fueran a preguntar. No cambiaron las palabras, las repitieron textualmente. El principio básico de la comunicación con Dios es que tú te asegures que la fuente de donde la estás recibiendo proviene directamente de las palabras que Dios ha pronunciado, y esto es la palabra de Dios. Las opiniones de los hombres, los buenos ejemplos y las anécdotas y las experiencias de vida podrán contribuir a poder transmitir un mensaje, pero están muy por debajo del contenido real del mensaje de la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra única fuente de mensaje, de sabiduría, de enseñanza. Nos debemos de enfocar específicamente en las palabras, porque estas palabras fueron inspiradas directamente por el Espíritu del Todopoderoso. Estos hombres, como nos dice ahí Pedro en su carta, fueron inspirados, fueron movidos por el Espíritu de Dios para plasmar estas verdades que tú y yo tenemos el hermoso privilegio esta noche de tener en nuestras manos. Lo tienes en tu idioma. Está escrita en un papel. Quizá necesitas lentes, quizá lo tienes en forma digital, quizá en letra grande, en letra pequeña, en papel delgadito, en cualquier forma, pero Dios ha provisto para que tú y yo esta noche podamos tener en nuestras manos sus verdades eternas.
No hay por qué divagar. Así como los apóstoles de Juan pronunciaron las mismas palabras que Juan había pronunciado, asegúrate que la fuente de donde recibes. No hay mejor fuente que, como el mismo Pedro también en su carta nos dice, que debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, no masticada por nadie más, sino que tú vayas directamente a la fuente y recibas de la misma fuente. No se necesita creer que tiene que suceder un milagro, aunque es un milagro que su eterna verdad esté en nuestras manos. No se requiere un gran milagro para que tú puedas abrir la palabra de Dios y encontrar sabiduría. No hay otra cosa en ella más que sabiduría, son las palabras de lo alto. Estos apóstoles pronunciaron específicamente las mismas palabras, repito, no parafrasearon, no dieron su opinión, no personalizaron el mensaje. También a veces la gente dice, personaliza los versículos para ti. No sé por qué hacen eso, el versículo está escrito y punto. Aquí estos no vinieron diciendo, oye, nosotros venimos preguntándote o nosotros queremos saber. Juan nos envió a darte la pregunta, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? No hay personificación, ellos no están tomando la pregunta como si fuera de ellos están pronunciando las palabras que su maestro les dio. La esencia más básica de nuestra comunicación con Dios es considerar que su fuente es única y que su fuente es suficiente. Otra vez, su fuente es única y su fuente es suficiente. Si tú crees que la palabra de Dios no contiene la sabiduría necesaria, la falta no está en la palabra de Dios, la falta está en ti, que tú no crees que ella lo tiene porque ella lo tiene. Su palabra es su palabra. Número 2, continuamos leyendo. Dice entonces, en esa misma hora, estamos en el verso 21, en esa misma hora sanó, está hablando de Cristo, sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Termina de hacer esos actos, voltea con ellos en forma de respuesta y dice el verso 22, y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. ¿Qué está diciendo Jesús? Lo que ustedes acaban de ver es la verdad y no tiene ningún error. Hay gente que dedica sus vidas enteras a tratar de comprobar cómo la Biblia tiene o no tiene un error. Es triste que hayan estado tan cerca de la verdad y tan lejos de vivirla. Verso 24. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, imagínense la escena, ¿no? Está Jesús ahí, rodeado de gente como siempre. Vienen los mensajeros de Juan y le hacen esta pregunta. Jesús sana a las personas que estaban ahí, levanta muertos, predica el evangelio. Y después estos hombres dicen, ok, ya entendimos, vamos a ir a llevar el mensaje. Se van y Jesús voltea con la gente que estaba ahí con él y les dice, cuando se fueron, verso 24, los mensajeros de Juan, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. Y Jesús les dijo lo siguiente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Más que salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Fíjense, mis hermanos, estas preguntas, lo que está buscando Cristo es hacer que estas personas entiendan cuál es la razón por la cual están aquí. Hermano, cuando llegues a abrir la palabra de Dios, lo primero que debes pensar es ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy buscando? ¿Qué es lo que quiero esperar? ¿Qué es lo que espero recibir? ¿Cuál es la causa por la cual estoy aquí? Es lo que Jesús los está llamando, les está diciendo, a ver, todos ustedes que están aquí, ¿qué está sucediendo? Y entonces les dice, he aquí, los que tienen vestiduras preciosas, verso 25, y viven en deleites en los palacios de los reyes están, por lo cual concluimos que todas las respuestas a todas las preguntas anteriores son obviamente no. Más que salisteis a ver a un profeta, os digo sí, y más que profeta. Este es de quien está escrito, he aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo, verso 28, que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Hermano, muchas veces cuando lees los evangelios, lees palabras que Cristo dijo y de repente dices, ¿por qué dijo eso?
O sea, como nadie le preguntó, pero ¿y en el reino también es grande? Ni siquiera permitió que nadie expresara la pregunta. Él solito dijo, Juan el Bautista, no hay otro hombre nacido de mujer mayor que él. Sin embargo, allá en el reino, el menor en el reino es mayor que este mayor de los hombres. Pero nadie le preguntó esa comparativa, ¿por qué la dio Cristo? Regrésate al versículo anterior. En el versículo 27, fíjense muy bien, porque podríamos considerar entonces, pues entonces todos hay que ser como Juan el Bautista. Vamos a comer miel y vestirnos de pieles y no tomar vino y hacer todo lo que él hacía y cosas raras, porque era un hombre especial, separado. Inclusive es parte de la manera en la que termina por concluir el resto de este pasaje, cuando Jesús les dice, Juan, ustedes dicen que era raro, y sí era raro, y de todas maneras lo criticaban. Era un hombre raro, pero eso no era lo excepcional que Juan tenía. Lo excepcional que Juan tenía era la misión que se le había encargado. Otra vez, la grandeza de Juan no se encontraba en la vida que vivía, la grandeza de Juan se encontraba en el propósito por el cual él había sido enviado. Porque ahí no habla de Juan el verso 27, la grandeza de Juan proviene de la importancia de la misión con la que él había venido a esta tierra. ¿Cuál era su misión? Verso 27, este es de quien está escrito. ¿Qué es lo que estaba escrito acerca de Juan? ¿Que Juan era un gran hombre? No, que Juan tenía una gran misión. ¿Cuál era esa gran misión que Juan el Bautista tenía? He aquí, envío mi mensajero, o sea, a Juan el Bautista, delante de tu faz, delante de Cristo. Y dice ahí, el cual, o sea, Juan, esta gran persona, preparará tu camino delante de ti. Él era importante por la misión que él cumpliría, no por el tipo de persona que él era. Pero al mismo tiempo, el tipo de misión que él tenía lo hacía una persona diferente. ¿Ves la diferencia? En Cristo, el ser diferente no te hace diferente. El ser cristiano te hace diferente. El haber nacido de nuevo te hace una persona diferente. La gente debe decir de ti que eres una persona rara. ¿Por qué no haces lo mismo que los demás? Regresando otra vez pensando en las palabras del apóstol Pedro, que dice que los gentiles se sorprenden que no salgas corriendo como ellos en el desenfreno de su perdición. O sea, dice la gente, vámonos, ándale, mira a esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Y tú, no, muchas gracias, yo no voy, gracias. Y dices, qué raro eres, te critican, te juzgan, ay, por santurrón. Pero se fijan, si tu esfuerzo está basado en que tú crees que a través de esas acciones tú vas a ganarte un lugar en el reino, estás completamente equivocado. Es todo lo contrario, el que comprendas las verdades de la palabra de Dios con respecto a Cristo y con respecto a su obra y cómo aplica en tu vida, te hacen una persona extraña. Y aquí deberíamos sentirnos en casa, entre extraños, entre personas raras, que hacen cosas raras y toman decisiones raras que no tienen sentido. Llegamos ahora sí al verso 28. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. ¿Por qué crees que dijo esto? Lo que Jesús quería que ellos entendieran, vuelvo a repetir, es que lo que hacía a Juan grande era su misión, no su conducta. Sin excusar su conducta. Su conducta era el resultado de su misión, de que había sido encomendado con algo. Y la única razón por la que esto es verdad es de la siguiente manera. Si en el reino de Dios todos se parecen al Hijo de Dios, entonces el más pequeño en el reino de Dios es mucho mayor que Juan el Bautista. Tiene sentido, ¿no? Otra vez, si todos en el reino de Dios se parecen al Hijo de Dios, están a semejanza de Él, entonces el más pequeño en el reino de Dios, que se parece al Hijo de Dios, es mucho mayor que Juan el Bautista. Por eso Jesús dice, el menor en el reino es mayor que él. Y miren el resultado en el siguiente versículo. Dicen los estudiosos que en algunos manuscritos no saben si estas siguientes cosas las siguió hablando Cristo o no. Si tu Biblia tiene letras rojas y letras negras cuando Cristo habla, aquí en esta parte cambia a letras negras. Y dicen los estudiosos que puede ser porque sea Lucas quien está ahora relatando estos sucesos y no Jesús continuando sus palabras. Es irrelevante, es la misma palabra inspirada. Dice el verso 29, y todo el pueblo y los publicanos cuando lo oyeron, ¿cuando oyeron qué? Mira, no es un mensaje de motivación personal.
Jesús no les estaba diciendo, si todos se meten al programa C como Juan el Bautista, todos van a ser grandes en el reino, porque eso no es lo que les dijo. No les estaba prometiendo ser grandes, al contrario, les estaba diciendo, por más grande que sean, no le van a llegar a la talla a Juan, y el menor en el reino es todavía mucho mayor que que ni en lo humano pueden alcanzar. Por lo tanto, no es un mensaje de motivación personal, no es un mensaje de autoestima. No es un mensaje para levantarle el ánimo al pueblo y decir, yo quiero ser, yo puedo, vamos a tomar el reto Juan el Bautista, ¿no? Y vamos todos a traernos a partir de la próxima semana una piel de oso. Ese no era la manera en la que Jesús estaba manejando las cosas. A diferencia de cómo se manejan las cosas en nuestros tiempos, ¿verdad que sí? Todos son programas y todos son retos y todos son, ahora el coaching y todo eso está plagando aún dentro de las iglesias de mensajes que no son bíblicos. Dice entonces, cuando todo el pueblo y los publicanos, cuando oyeron lo que Jesús dijo, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Justificaron a Dios, hicieron a Dios verse como justo. ¿Cómo hicieron eso? ¿Cómo hicieron eso? Hermano, a veces nosotros queremos convencer a la gente de que Dios es justo y tratamos de darles ejemplos. Pero aquí estas personas literalmente dice, ¿cómo es que lo hicieron? Justificaron a Dios, siguientes palabras, ¿cómo? Bautizándose con el bautismo de Juan. Quiero hablarte rápidamente del bautismo de Juan. El bautismo de Juan provenía de una práctica del pueblo. Era la manera en la que una persona que no pertenecía al pueblo era introducido en el pueblo. Entonces, cuando estas personas que pertenecían al pueblo, porque claramente el inicio del verso 29 dice, ¿y todo qué? El pueblo. Claramente está el pueblo ahí. ¿Cuál pueblo? Pues el pueblo de Dios. Los judíos que estaban ahí frente a él. Y los publicanos que eran judíos que trabajaban para los gentiles, trabajaban para el imperio romano, por eso los odiaban tanto. Es bien importante, las palabras, como les dije hace rato, las palabras no están ahí por casualidad. Habla del pueblo, el pueblo de Dios, y los publicanos que eran del pueblo, que trabajaban para el imperio romano, y por eso eran considerados traidores y nadie los quería, porque trabajaban para el enemigo y además le cobraban impuestos a su misma gente y lucraban, o sea, ellos cobraban de ahí para su propio sustento y además ganaban mucho dinero. Por eso eran odiados. Dice, estas personas que eran el pueblo se bautizaban con el bautismo de Juan. Juan entró del desierto pronunciando las palabras, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esas eran sus palabras, ese era su mensaje. Necesitan ser introducidos en esto a través del arrepentimiento, una actitud que considerara que no eras lo que creías que eras. Entonces, lo que el bautismo de Juan le mostraba a la gente, era como si la gente dijera, ni siquiera judíos somos. Somos como si fuéramos gentiles al grado que necesitamos pasar por el proceso más básico para ser introducidos en el reino. Es como si ellos mismos estuvieran diciendo, ni siquiera merecemos estar adentro, ni siquiera déjanos entrar, cuando se suponía que eran el pueblo de Dios. Era una actitud muy especial, era una actitud donde ellos entendían que necesitaban un Salvador. Ellos necesitaban un redentor, estaban perdidos, estaban extraviados, quizá provenían en linaje de Moisés, quizá provenían de alguna familia real o sus parientes trabajaban en el templo o alguna cosa importante. Sin embargo, estas personas decían, en lo que respecta a Dios, soy como si fuera un gentil, necesito ser salvado como cualquier otro gentil, necesito ser rescatado. Y dice que de esa manera justificaron a Dios, hicieron a Dios verse justo como es. No lo justificaron de que no era justo y lo hicieron justo, lo mostraron como justo. Estaban comprobando que Dios es justo cuando Dios había dicho no hay justo. Y ellos decían, no, yo no soy justo, necesito ser justificado. Sin embargo, el verso 30 nos habla del otro grupo de personas. Verso 30 dice, más, ¿quiénes? Los fariseos y los intérpretes de la ley. Ahí lo traducen en español como intérpretes de la ley. En el idioma original es una sola palabra y significa abogados. Y los abogados, los que se dedicaban a ejercer las leyes. Qué irónico era.
Los fariseos eran personas que se habían dedicado por completo a la aplicación de la ley. ¿Cómo aplicaba el primer mandamiento o el segundo mandamiento o el tercer mandamiento? ¿Qué significaba no trabajar en el día de reposo? ¿Qué significaba no codiciar? ¿Qué significaba no matar? Y si bajo esta excepción, y ellos se dedicaban por completo, sus vidas estaban llenas de esto. Y sin embargo, cuando vino Cristo a decirles, necesitan ser rescatados, dice la Escritura, y los intérpretes de la ley, ¿qué es lo que hicieron? Desecharon, dice la palabra, desecharon los designios de Dios con respecto de sí mismos. O sea, Dios vino a decirles, no hay uno solo justo, y ellos decían, yo soy justo porque cumplo la ley. Y no sé por qué aún en nuestros días tenemos pleito con el Antiguo Testamento en ese sentido. No tienes por qué pelearte con el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no tiene ninguna falla. Puedes leer los Salmos, entra en el Salmo 19 y dime qué conflicto hay con la ley. El problema no está en la ley, el problema está en que había personas en el Antiguo Testamento, como las hay el día de hoy, que consideran que su justicia depende de ellos, que su justicia se basa en lo que ellos hacen o no hacen. Domingo pasado, saliendo de mi escuela dominical, una hermana se acercó conmigo y me dice, es que ¿sabe qué? Estábamos hablando con mi hermana, su hermana entiendo de sangre, ayer, y ella me decía, es que yo nunca he roto un mandamiento. Yo soy justa, nunca, jamás he hecho nada malo. Eso es un fariseo, eso no tiene nada que ver con que si la ley es buena o mala, tiene que ver con que ella cree que su justificación y su justicia dependen de las obras que ella hace, cuando eso es completa mentira. Hermano, Abraham no fue salvo por ley, y ningún otro de los santos del Antiguo Testamento jamás, una sola persona en el Antiguo Testamento fue salvo por sacrificios, nadie. Todos fueron justificados por la fe. Todos, absolutamente todos. Todas las personas que te encontrarás en el cielo y que digas, oh mira, yo leí sobre eso en la Escritura, va a estar ahí por su fe y no por sus obras. Todos. Entonces no te pelees con el Antiguo Testamento como si la ley de Dios del Antiguo Testamento fuera diferente a la nueva, a la del Nuevo Testamento. Inclusive podríamos decir la del Nuevo Testamento es todavía más difícil de cumplir si vamos a entrar en ese tipo de detalles. Sin embargo, estas personas dijeron, no. Rechazamos, desechamos, ponemos a un lado, no lo queremos. ¿Saben lo que desechar significa? Significa como cuando alguien está sentado arriba de algo y alguien lo jala para poder quitarlo y tú te recargas todavía más con el propósito de que no se mueva. Cuando pones una piedra sobre algo para que no se vuele con el viento. Eso es lo que desechar significa. Significa sostener con firmeza en el suelo para que no se mueva. Le están diciendo a Dios, no te muevas en mi vida. Le están diciendo a Dios, no me vas a justificar tú, me voy a justificar yo. No vas a hacer ninguna obra tú a mi favor, yo la voy a hacer por mí mismo. Voy a desechar, tú dices que no soy justo, tú dices que estoy muerto en mis pecados, tú dices que soy malo, tú dices, y no es cierto, no soy. Eso es lo que desechar los designios de Dios respecto de sí mismos significa. Dice, ¿cómo justificaron eso o cómo hicieron eso? No siendo bautizados por Juan, diciendo simplemente no vamos a cumplir con este requisito. Simplemente no vamos a hacer esto. Todos los que esta noche, muchos de ustedes están casados, pero al mismo tiempo todos hemos tenido una relación con nuestra mamá. Y creo que cuando eras hijo y cuando eres ya sea esposo o esposa, puedes estar de acuerdo conmigo que has aprendido y aprendiste conforme el tiempo fue avanzando a cómo comunicarte con tu esposo, cómo comunicarte con tu esposa, cómo comunicarte con tu mamá, ¿o no? Yo recuerdo las primeras veces que mis hijos me levantaron la voz. Estaban probando, necesitaban saber. Se tenían que topar con un alto. Recién nos casamos mi esposa y yo, y luego tuvimos que aprender a cómo comunicarnos. Y conforme ha venido pasando el tiempo, hemos entrado en armonía, hemos entrado en paz, y cosas que quizá en algún momento fueron conflicto, ella ha aprendido que por ahí no, y yo he aprendido que por ahí tampoco, y se acabó, y vamos avanzando. Pero es una apertura, es una disposición en una relación que establecemos. Si lo hacemos en lo humano,
como estas personas. Vino Cristo, establecieron su relación con Cristo. El pueblo y los publicanos le dijeron a Jesús: nos bautizamos, tú dices que no lo necesitamos, tú necesitas que nos arrepintamos, nos ordenas arrepentíos, porque no era una sugerencia, era un mandamiento, y nos arrepentimos. Nos arrepentimos, punto. Acabas de autorizar a tu mensajero, acabas de decir que no hay mejor hombre, que es un enviado de tu parte, por lo tanto lo que él dice es como un mensaje tuyo y por lo tanto obedecemos lo que él diga, nos bautizamos. Y los fariseos le decían no. Como cuando peleas con tu esposa o con tu esposo y en medio del conflicto de repente llega un punto donde te ha sucedido, ¿o no? A veces tú eres el terco, a veces la otra persona es con terquedad, te dice no, pero mira, vamos, no. Y simplemente no hay para dónde moverse. Ahora, consideramos entonces dos principios básicos con respecto a la comunicación con Dios. Uno de ellos fue que dijimos que buscamos de la fuente que más directamente nos muestre el mensaje literal de la palabra de Dios. No lo puedo expresar con palabras más específicas. Específicamente el mensaje directo, no mal acomodado, no parafraseado, no con historias alternas, directamente lo que la palabra de Dios dice. Número 2, una obediencia, una respuesta obediente a lo que Dios dice. Estas personas no cuestionaron a Jesús. El pueblo no le dijo: pero a ver, si tú dices, traigan a Juan, vamos a hacerle un examen, a ver si es cierto que Juan es quien dice que es. Justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan, porque Cristo había avalado el ministerio de Juan el Bautista. Iba de acuerdo con lo que la escritura del Antiguo Testamento había predicho y por lo tanto se estaba cumpliendo. Entonces, número 1, buscar una fuente específica, una fuente directa de la palabra de Dios. Y número 2, asegúrate que cuando recibes el mensaje lo obedeces, lo atiendes. Hermano, a veces decimos, bueno, es que no todo se trata como de obedecer. La salvación, el primer paso que tú diste en tu relación con Cristo fue un paso de obediencia, porque la salvación no es una decisión, o sea, sí es una decisión, pero es una decisión de obedecer o desobedecer. Cuando desde el Antiguo Testamento Dios vino con el pueblo y le dijo: he puesto delante de ti, ¿qué? La vida y la muerte. Y la siguiente palabra dice: elige. No es una sugerencia, no es una pregunta, no es una recomendación, es un mandato. El apóstol Juan en su carta nos dice que la salvación es un acto de obediencia. Por eso al que no cree se le llama un hijo de desobediencia. No es un hijo de malas decisiones, no es un hijo que no tomó las recomendaciones, es un hijo de desobediencia porque le dijo a Dios: no te voy a obedecer. Cuando Cristo se bautizó ahí con Juan, se abrieron los cielos y se pronunciaron las palabras: este es mi hijo. No estaba preguntando, estaba diciendo, y la gente decidía si obedecía o no. Acompáñame al primer capítulo de Romanos. Primer capítulo de Romanos, en el verso 21. Primera de Romanos 1:21. Dice lo siguiente: pero habiendo conocido a Dios, ¿qué es lo que no hicieron? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Son dos cosas que el ser humano no hizo. Como resultado de eso proviene, si nos regresamos al verso 18, por eso dice: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y otra vez la palabra detener ahí es la misma palabra que leímos en Juan, donde decía que los hombres habían desechado. Es la misma palabra, significa poner tu mano sobre algo para no permitirle que se mueva. Por lo tanto, estaban ellos diciendo: no vamos a permitir que la verdad se mueva, de aquí la vamos a sostener. Como resultado, dice ahí el verso 21, que habiéndole conocido, no es una opción, no existe un solo ser humano que no tenga un conocimiento básico de la existencia de Dios. No hay ningún ser humano que no tenga un conocimiento básico. No, yo no creo que Dios exista.
Entonces, además de incrédulo, mentiroso, porque es imposible, inclusive ahí arriba lo dice, porque, verso 20, las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y su deidad se hacen como claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay razón por la cual alguien te pueda decir Dios no existe. Repito, no nada más es incredulidad, es terquedad. Es simplemente, es como si, les ponía yo el ejemplo el domingo, así es como si entrara tu mamá a decirte, ve y recoge tu cuarto, y tú le dijeras, no, tú no existes. Y tú, ¿cómo que no existo? No existe, nadie está hablando, no hay nadie aquí, yo estoy solo, no hay nadie. No tengo nada, pero después fueras al refrigerador y abrieras el refrigerador y te sirvieras un plato de la pasta que hizo esa misma mamá que dices que no existe. O sea, el ser humano se sirve de la gracia hermosa de Dios en el respirar, en el vestirse, en la salud, en el comer, en los deleites humanos, en ver las flores y salir el sol y los amaneceres y el compañerismo y las relaciones humanas en las que estamos. Pero es el equivalente que cuando entra Dios y les dice, levanta tu cuarto, y ellos le dicen, no existes. Pero bien que comiste lo que preparé. Pero bien que te sentaste en mi mesa, pero bien que tomaste frutos de mi jardín, pero bien que te vestiste con la ropa que yo proveí, bien que te tomaste una medicina con la que yo capacité al ser humano para que la pudiera producir. Cuando estás en problemas, lo primero que dices es Dios, pues no, que no existo. No tienen excusa. Sin embargo, dice aquí que no hicieron dos cosas. Número 1, glorificar. Número 2, ¿qué? Dar gracias, dice el verso 21. El contraste de estas cosas está en el verso 25. Estas son las cosas que no hicieron. Vamos a las cosas que el hombre sí debería de hacer, o sí hace más bien, sí hace. Verso 25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por, ¿qué? Mentira. ¿Cómo hicieron esto? Haciendo dos cosas. Número 1, honrando. Número 2, dando culto. Si comparamos estos dos versículos, podemos entonces comparar glorificar con honrar. Glorificar con honrar. Déjame te las defino. La primera de ellas es glorificar. Glorificar es cuando tú, escucha muy bien lo que te voy a decir. Glorificar es cuando tú, considerando el valor real de algo, le das gloria. Repito, considerando el valor de algo, le das gloria. Si ahorita yo les dijera, ¿qué creen? Como resultado de que todos asistieron al taller del miércoles, hay un Mercedes-Benz del año para cada uno de ustedes estacionado allá afuera. Alguno de ustedes diría, yo no quiero esa porquería. ¿A mí un carro de qué me sirve? Pues, le darían el valor que supuestamente ese objeto tiene. ¿Estás de acuerdo? Eso es glorificar. Vamos en el contraste. El contraste es honrar. Honrar es diferente que glorificar. Porque honrar, escucha muy bien, honrar es cuando, déjame ponerte este ejemplo, como cuando vas al doctor. Tú vas a una cita al doctor. ¿Alguien de ustedes ha ido con el doctor y luego cuando sales y te dicen, señor, necesita pagarnos la consulta? Tú dices, ¿cómo que pagar la consulta? ¿No es esto gratis? ¿Alguien de ustedes ha dicho eso? Tú honras al doctor cuando le pagas. ¿Por qué? Porque primeramente fuiste con el doctor porque considerabas que el doctor era capaz de darte una solución a tu problema y además le ibas a remunerar por lo que esa persona iba a hacer por ti. Eso es honrar. Entonces fíjate, por un lado nosotros debemos glorificar a Dios. Di conmigo, glorificar a Dios. Significa considerar el valor que Dios tiene y darle gloria de acuerdo a ese valor. Por eso el cristiano adora y glorifica más a Dios conforme su crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque cada vez que tú creces en lo espiritual, conoces más a Dios y entonces tienes más gloria, o sea, logras ver más gloria de Dios y entonces tienes más que glorificar. ¿Tiene sentido? No es porque tú opinas mejor de Dios, es porque estás viendo más de Dios. Y entonces ves más gloria y glorificas con mayor intensidad. Vamos a la honra. La honra es como dice ahí que honraban a la criatura antes que al Creador, dice el verso 25. Honrar
es como si tú vinieras con Dios y le dijeras, mira Dios, yo sé que tú piensas que yo puedo hacer algo por ti. Y además, de acuerdo a lo que yo voy a hacer por ti, merezco una remuneración. Te voy a honrar. Honrar es servirle a alguien, pero recibiendo una remuneración y reconociendo que la persona a quien honras considera que eres capaz de hacer aquello para lo cual te llamó. ¿Ves la diferencia en la actitud? Es una actitud completamente diferente. Cuando tú honras, estás considerando el valor que tú le quieres dar al objeto. Mi hijo tiene en la cama una cobijita desde cuando nació y la cobijita ya se hizo trizas, pero ahí sigue. Cada vez que yo la veo tengo ganas de echarla a la basura. Él honra esa cobijita. ¿Por qué? Porque él considera que tiene un valor. Pero el valor que esa cobija tiene depende del valor que él le da. Cuando yo glorifico a Dios, yo no glorifico a Dios por lo que Dios es para mí. Glorifico a Dios por lo que Dios es. Otra vez. Cuando yo glorifico a Dios por lo que Dios es. Cuando yo honro algo hecho por Dios, cuando yo honro a un ídolo, cuando honro a una persona, a una actividad, una adicción, un lugar, un alimento, cualquier cosa a quien yo le doy mi honra, lo que estoy diciendo es para mí es valioso. Hermano, tú no debes glorificar a Dios por lo que Dios es para ti, debes glorificar a Dios por lo que Dios es, punto. Pues, pero entonces lo que para mí es Dios no importa. No, sí importa, hónrale también, pero en esencia Dios es glorificado por lo que Dios es, no por lo que tú opinas de Él. Porque a veces creemos, por eso hay que proclamar a Cristo Señor. Está Jesús en el cielo diciendo, ojalá y alguien diga que soy Señor hoy, porque pues necesito que alguien lo diga, proclámenlo, porque necesito ser Dios hoy y pues si nadie lo dice, no voy a ser. Cuando lo decimos, no estamos haciéndolo, estamos reconociendo. No lo digas si no lo crees. Por eso Jesús decía, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que digo? O sea, no me lo digas porque crees que es lo que debes decir, dilo porque es lo que soy. La otra palabra para terminar, dieron gracias. Hermano, ¿cuándo le das gracias a alguien? Imagínate que estás parado, no sé, en la calle, ¿no? Y llegas a la esquina y se para una persona al lado tuyo y de repente la persona voltea y te dice, gracias. ¿Qué dirías? ¿Gracias de qué? No hice nada. No he hecho nada. No, pero muchas gracias. Pues ok. ¿No sería una extraña conversación? Y que te siguiera agradeciendo todo el camino. De verdad, gracias. No he hecho nada. Pero cuando vas caminando por la calle y algo se te cae y la persona de un lado se inclina y lo levanta y te lo entrega, ¿qué dices? Espero. Dices gracias. ¿Por qué? ¿Porque te dio la hoja? Porque hizo algo que no tenía por qué hacer. Porque te dio algo. Él de su voluntad decidió inclinarse para levantar el papel y ponerlo en tu mano. Merece un agradecimiento. Tú no eres nadie para decirle, o alguno de ustedes cuando se te cae algo volteas alrededor y dices, ¿qué? ¿No lo vas a levantar? No dices eso. A veces ni siquiera esperas. Tú solo levantas tus propias cosas, pero cuando alguien lo hace por ti le dices gracias, porque reconoces que no tenía por qué hacerlo. No es tu esclavo, no es tu sirviente, no trabaja para ti, no era su responsabilidad, no está en obligación, lo hizo por su buena voluntad. Eso es lo que es ser agradecido. Vamos entonces juntando las dos cosas. Hermano, cuando tú ores a Dios debes considerar estas dos cosas. Al acercarte a Él, acércate a Él por lo que Dios es, no por lo que Dios es para ti. Él es Dios. Así es como debes acercarte a Él. Dios, venimos a ti porque eres Dios. No es, porque para mí eres lo máximo. Eso díselo a tu esposa. A Dios dile, vengo a ti porque mereces que todo el mundo venga a ti, porque eres Dios, que lo mereces todo. Vengo a glorificarte. Y además vengo a darte gracias porque todo lo que tengo proviene de tu bendita misericordia. No estabas en obligación de darme nada,
no estabas en obligación de darme vida, no estabas en obligación de darme alimento, no estabas en obligación de mantenerme en salud, no estabas en obligación de que el oxígeno siga fluyendo por esta tierra, no estabas en obligación que el sol siga saliendo todas las mañanas y que la lluvia caiga, no estaba en obligación de absolutamente nada, sino que todo lo que Dios hace es en misericordia y por lo tanto merece un agradecimiento. Gracias. Inicia tus oraciones así y tu perspectiva de lo que venías a pedir va a cambiar en su totalidad. Cuando te detengas un segundo y consideres que vas a hablar con alguien que no es importante porque es importante para ti, es importante porque es importante. Y después que ya recibiste antes de que vengas a pedir más. En contraste, no hagas lo otro. No trates a Dios como si tú le estuvieras dando el valor. A veces eso queremos hacer con la gente para que crean en Jesús. Es que de verdad Jesús es bien importante. No, Jesús ha hecho un chorro de cosas bien buenas en mi vida. O sea, no le estás vendiendo Herbalife, hermano. No lo estás tratando de convencer, no estás vendiendo aspiradoras, no le estás diciendo, es que fíjate que yo en mi casa, cuando aspiré con esa nombre, la casa quedó súper limpia. Eso significa que esa aspiradora tiene un valor para ti. Pero para la persona a quien se la estás vendiendo, a lo mejor dice, yo ni alfombra tengo. ¿Para qué querría una aspiradora si no tengo alfombra? No honres a Dios así. Dios debe tener un valor para ti y ese valor debe ir incrementando, pero basado en su valor real, no en el valor que tú le estás dando. Y como segundo, no le rindas culto. No creas que vienes a Dios a decirle, como muchas veces lo hacemos. Venimos con Dios y le dices, Dios, vine el miércoles. Casi nadie viene el miércoles. Yo vine el domingo a las 12 y estaba lleno el santuario. Y mira, Dios, hay un chorro de bancas vacías, hay un chorro de hermanos bien desobedientes que se quedaron en su casa este miércoles, pero yo vine. ¿Qué voy a recibir a cambio por haberte servido? Eso es darle culto a Dios. Le estás diciendo, te vengo a servir y espero algo en respuesta. Espero que me pagues por lo que estoy haciendo. Y no nada más eso. Cuando te paras y sirves a Dios, darle culto significa que le estás diciendo a Dios, yo sé que tú sabes que solo yo puedo hacer esto que tú necesitas que sea hecho. Si yo no estuviera aquí, tú no lo podrías hacer. No, a lo mejor no se lo decimos, pero a veces así actuamos. Eso es una adoración equivocada a Dios. No inicies tus oraciones así, no vienes con Dios a rendirle cuentas diciendo, fíjate Dios, vengo a contarte todo lo que yo hice por ti, fíjate que mira, di mi diezmo y fui el miércoles y a mitad de semana y ya estoy otra vez con la Biblia, Dios, debes estar bien orgulloso, necesito que me pagues por esto. No, vienes en agradecimiento porque Dios extendió su mano de misericordia, no nada más para darte la gracia básica con la cual tú y yo respiramos en esta noche, en este momento, cada respiro. Toma un respiro, uno profundo. No lo merecíamos. No lo merecíamos. Ni ese ni ninguno. Ni el primero. Ni mucho menos el último. Leía una cita esta semana y decía, hay 3 cosas que te van a sorprender cuando llegues al cielo. Te vas a sorprender de quién está ahí, te vas a sorprender de quién no está ahí y te vas a sorprender de tú estar ahí. Esa es la actitud con la que debemos entrar en la presencia de Dios. Señor, no tengo por qué entrar. Te doy gracias porque puedo entrar. No sé qué carga tienes. No sé cuánto pesa esa carga. Pero es irrelevante. Eres en un Dios que nunca vas a poder sobrevalorar. Jamás. Jamás, jamás. No importa qué opines de Dios, te vas a quedar corto. Siempre. Él es todo. Él merece todo. No merece que sientas que es importante, merece que sepas que es importante porque Él lo sustenta todo. Y todo lo que tienes, proviene de Él. No hay una sola cosa que ningún incrédulo y ningún creyente tengan en sus manos que no provenga de Dios. Ninguna cosa. Por lo tanto, deberíamos de estar siempre considerándolo como valioso y siempre agradecidos. De entrada, yo te diría, ahora sí pídele. Porque estoy seguro que tu oración a partir de ese momento ya es diferente. ¿Te parecen a las palabras? A lo mejor eso es lo que significa cuando Jesús dijo, oren de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos.
santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Ahora sí podemos hablar del pan nuestro de cada día y del perdón que no puedo ofrecerle a las personas con quienes todavía no puedo perdonar. Pero necesito ser recordado que tú no te agachaste al piso para levantar una hoja que se me cayó. Extendiste tu mano a las profundidades de la muerte y me tomaste y me rescataste y me sentaste a un lado tuyo. Ahora sí pídele. Y tu oración ahora es completamente diferente. Pero a veces hacemos cosas extrañas y metemos el lenguaje del mundo a la iglesia y oramos como si estuviéramos con un psicólogo. Y Dios no es psicólogo, Dios es Dios. Mira lo que quiero cerrar con esto, porque necesito que lo veas conmigo. Ahí en el verso 25, el apóstol Pablo no puede evitar detenerse. Fíjate, voy a leer desde el 21 y vamos a llegar al 25. Lee conmigo, pon tus ojos en el texto. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. ¿Ves? Algo que tú le puedes poner un valor en contraste con algo que tiene un valor que no tiene medida. Versículo 24, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Y no puede evitar el apóstol Pablo cerrar este mismo versículo diciendo, el cual es bendito por los siglos. No puedo seguir hablando, estoy en el capítulo 1, voy empezando, ni siquiera ha vuelto a mojar su pluma para continuar escribiendo y ya está glorificando a Dios porque puede reconocer que está hablando y tratando de describir con palabras lo indescriptible, que nos va a tratar de hablar por los siguientes capítulos de una gracia que no tiene palabras, de un rescate que no puede ser explicado. Ni el profeta Oseas, cuando fue por su mujer al mercado a volverla a comprar, ni él estaba experimentando la realidad de lo que Dios experimentó cuando ofreció a su hijo en rescate por nosotros. El apóstol Pablo no puede continuar sin detenerse y decir, ese creador, ¿cómo es posible que la gente honre y dé culto a las cosas, limitando la manera en la que adoran, esperando recibir obligadamente algo a cambio y sintiéndose suficientes para servir a un Dios que no necesita nada? Los salmos nos dicen, si yo tuviera hambre, no te pediría a ti. Esas son hermosas palabras para mí. Gracias, Padre, tengo un Dios que no necesita. Tengo un Dios a quien yo no podría alimentar aunque intentara. Tengo un Dios a quien no podría complacer aunque entregara todo lo que soy. Pero sí tengo un Dios que entregó a su propio Hijo para que yo pudiera a través de su Hijo ofrecer sacrificios espirituales que le glorifiquen conforme a Él se merece. Y no nada más eso, me prometió una esperanza que me llevará a su presencia, donde seré revestido de un nuevo hombre por completo, para que con toda libertad pueda yo levantar mis manos y glorificar con todo lo que soy. Hace tiempo leía yo el versículo que dice, no daré mi gloria a nadie más. No daré mi gloria a nadie más. Y meditaba yo en el pasaje. Pensaba, Dios, no se la des. O sea, ¿cómo se la vas a dar a un tronco
Y en mi meditación pensaba y decía, cuando Dios me salvó, estaba cumpliendo esa palabra. Porque Enrique honraba y daba culto a las criaturas antes que al Creador. Y el Creador de los cielos dijo, no lo voy a permitir. Voy a enviar a mi Hijo y voy a enviar a mi Espíritu para que refleje la verdad del Evangelio en el rostro suyo y pueda contemplar mi gloria y pueda por fe nacer de nuevo y cumplir el hecho, la verdad, la realidad de que toda rodilla se dobla y toda lengua confiese. No son sus enemigos, yo era su enemigo e hizo todo para reconciliarme con él. Yo te invito esta noche cuando llegues a tu casa, te tomes 5 minutos. Entra en el baño, en el closet, en la sala, en el comedor, donde sea. Quédate en el carro si quieres. Y medita en estas 2 cosas. Acércate a Dios, no por lo que Dios es para ti, sino por lo que Dios es. Y sea agradecido reconociendo que no nada más lo que te falta puede ser provisto por Él, todo lo que tienes proviene de su mano. Y glorifícale y dale gracias. Padre, te doy gracias esta noche. Te doy gracias por las palabras que el apóstol Pablo escribió ciertamente con gran amor para el pueblo en Roma. Te doy gracias porque esas palabras eternas trascienden los tiempos. Fueron escritas hace mucho tiempo, Padre. Esa tinta ya se secó y Pablo está en tu presencia. Y estas palabras están en nuestras manos. El Espíritu que las inspiró está en nuestras vidas. La gracia por medio de la cual la podemos comprender proviene de tu mano. Gracias, mi Dios, porque no permitiste que le diéramos la gloria que te correspondía a nadie más. Gracias porque no permitiste que continuáramos ofreciéndole culto y honrando a las cosas que tú creaste antes que a ti como creador. Te doy gracias porque por tu misericordia y por tu gracia, por el milagro de tu Espíritu Santo, nacimos de nuevo y podemos cumplir el propósito que tú diseñaste desde el principio de los tiempos, que era que tú fueras por los siglos de los siglos glorificado. No para incrementar tu gloria, no para hacerte más popular, sino porque eres digno de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza. Eres digno de todos nuestros alientos. Eres digno de todas nuestras palabras. Eres digno de todos nuestros pensamientos. Deberías ser el centro de todas las cosas en nuestras vidas. No deberíamos dar un paso sin reconocer que estamos aquí por tu favor, por tu gracia. Te damos gracias, Padre. Aquellos que aún no te conocen, mi Dios, haz con ellos conforme a tu palabra, muéstrales las buenas nuevas, reconcíliales contigo. Haznos a nosotros mensajeros fieles como los fueron los enviados por Juan el Bautista, sus discípulos que fielmente pronunciaron exclusivamente las palabras de su maestro. Enséñanos a hablar de ti, a expresarnos de ti correctamente. Te damos gracias porque sabemos, mi Dios, que cumplirás tu palabra y que serás glorificado y que tu gloria será tuya y nadie más podrá robártela, y en eso nuestra salvación está asegurada. Te doy gracias, Padre, por esta noche. Te pido por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí, que les muestres tu camino, que les guíes, Padre, que les bendigas en sus trabajos y en sus vidas diarias, que les muestres que tú estás ahí y que todo lo que tienen, tanto lo bueno como lo que no les agrada, todo proviene de tu bendita mano y cumple tu eterno propósito. Te lo pido, mi Dios, en los méritos de tu Hijo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, están despedidos. No se les olvide orar, ¿ok?